Bueno, vamos a recibir al pastor Wilber Amaya. Él es pastor asociado de la Iglesia Compás y es que ese día estamos hablando del racismo. Bienvenido. Muchas gracias, Milena. Bueno, tú eres originario de... Soy de nacionalidad hondureña, nací en Honduras, ¿verdad? Y pues como pastor y misionero pues me ha tocado viajar, ¿verdad? Por muchos lugares, andar pues, hace ya casi 5 años que llegué a vivir acá en El Salvador y pues ya tengo ese tiempo de estar residiendo en el país, ¿verdad? Ahora, en tu caso, quiero que mejor quizás el historiador y nuestros sociólogos nos expliquen que en El Salvador, por ejemplo, por qué es que en Honduras, en una cierta zona de Guatemala, en Belice, bueno, Costa Rica también, sí, hay personas de raza color negra y nosotros en El Salvador no, porque aquí hubo una ley que prohibía el ingreso. Sí, había efectivamente una ley, pero hubo bastante inmigración forzada de población africana, ¿no? Lo que sucede es que la costa del Caribe y el Caribe tuvo un mayor influjo que el Pacífico. Realmente al Pacífico y especialmente al Pacífico salvadoreño, nicaragüense y aún guatemalteco hubo menor cantidad, se aprovechaba más la mano de obra así llamada indígena. O sea, aquí eran productores excedentarios, cultivaban maíz, frijol, muchas variedades de fruta, era población que podía producir, se le podía explotar. En cambio, los pueblos originarios de la costa atlántica no eran productores excedentarios, iban agarrando lo que necesitaban para el día y no les gustaba producir más. Entonces, mucha población africana que fue forzosamente traída allá en su tierra eran productores excedentarios y acá les venían a obligar a producir caña de azúcar, por eso llegaron en grandes cantidades a la costa del Caribe, incluyendo la costa del Caribe de Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Acá en El Salvador sí hay bastante población que tenemos rasgos, ¿no? de población africana, me refiero por ejemplo al cabello ensortijado, bueno, la misma piel, los rasgos faciales. En el oriente del país, por ejemplo, uno alcanza a verlo, pero además hay mucha evidencia histórica de que en lugares como Tacuba, por ejemplo, habían asentamientos de población. Inclusive en el periodo independentista, habían batallones de mulatos, ¿no? Las milicias estaban formadas por batallones de mulatos, o sea que sí nosotros tenemos un fuerte componente de población, por mucho que habían leyes de la pureza de la sangre y todo eso durante la colonia, pero sí siempre había aquí una inmigración de población, no en la misma cantidad que en Haití o no en la misma cantidad que en República Dominicana o en otros lugares de las costas, pero sí tenemos un componente étnico nosotros también africano. Claro. Ahora, pero no fue el coronel Martínez, ¿o quién fue? El general Martínez sí lo hizo, pero la llegada de los esclavos de África se da porque ya se habían terminado los esclavos indígenas. Entonces, el asunto es la utilización del término, porque como he dicho yo muchas veces, el lenguaje de nota y connota, entonces hay un significado determinado. Se le dice, por ejemplo, a las personas de color oscuro, es que es de color, y el blanco no es color también, pues, y el amarillo también color es blanco, color amarillo, o sea, son colores. Uh-huh. El asunto es con cómo se dio el proceso de mestizaje. En el Caribe, y Honduras, Guatemala, Belice, todos los países que hemos dicho tienen costas al Caribe, la llegada de los esclavos fue enormemente mayoritaria porque había que defender las propiedades españolas de los franceses, de los ingleses, de los holandeses. La provincia de San Salvador solo quedaba al Pacífico, era más grande de lo que es ahora, o sea, de acuerdo a las Cortes de Cádiz, en 1807 y la Constitución española, El Salvador llegaba hasta ahora lo que es ahora la frontera con Nicaragua, pero siempre al Pacífico, nunca hubo costa atlántica. Y se trajeron esclavos también negros a El Salvador, precisamente por la necesidad que se daba. Pero en El Salvador, las leyes de la colonia permitían la combinación entre los negros y los indígenas y todo, y no propiciaban ni valoraban mucho moral y religiosamente esta combinación con los blancos. Sin embargo, nosotros somos mestizos. Claro. En el departamento de La Paz, en San Vicente,
hay una gran cantidad de población que tiene rasgos precisamente de los negros, solamente que nosotros no tenemos grupos étnicos negros así en gran escala, sino que los rasgos se conservan a través del mestizaje. Claro. ¿Verdad? Bueno, ahora la ley, sí, para aclararse a los sí. televidentes, Martínez dictó una ley porque Estados Unidos le dijo que iba a poner una base militar en El Salvador cuando se dio el proceso de la Segunda Guerra Mundial, porque El Salvador le declaró la guerra a Alemania y a Japón a instancias de Estados Unidos. Pero él le dijo que no era necesario, porque lo que iban a mandar eran soldados negros. Y él, siendo con características indígenas y muy mestizo, rechazaba a los negros. Interesante. Bueno, Wilmer, en tu caso tú no sabes, tú has sacado tu árbol genealógico, sabes de dónde viene Sí. tu familia. Así es, no, de hecho, pues Milena, es interesante, ¿verdad? Hablar, este tema es amplio, ¿verdad? De hecho, antes de venirme acá, estudié un poco también acerca de la historia que hoy compartía, ¿verdad? Y pues soy negro puro, ¿verdad? Con rasgos, ¿verdad? Netamente, ¿verdad? Afrodescendientes, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Como decía el historiador también, pues venimos de África originalmente, llegamos a la isla de San Vicente, ¿verdad? Se estuvo ahí y fue donde pues los negros lucharon, ¿verdad? Lucharon por ya nunca más ser esclavos. Entonces pelearon ahí, ¿verdad? Lograron ser, en la isla de San Vicente específicamente, que en ese momento estaban siendo conquistadas entre los ingleses y franceses. Hubo una batalla ahí, tiempo después llegaron a Honduras. Entonces, pues, estando ya en Honduras, ¿verdad? Ya precisamente este año se celebraron los 219 años de presencia garífuna, de hecho mi etnia específicamente, ¿verdad? Porque hay que entender que la raza negra es muy amplia, ¿verdad? Sí, sí. Pero también tenemos, en cierta manera estamos clasificados también dentro de, es como usted ve a los asiáticos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hay chinos, japoneses, pero para la gente externa a nosotros, ¿verdad? Todos somos iguales, somos los mismos, ¿verdad? Pero hay específicamente yo soy de la etnia garífuna, ¿verdad? Y pues por el idioma, exactamente, tenemos nuestro propio idioma, ya antes era un dialecto, ¿verdad? Hoy, hace un par de años atrás, se convirtió en un idioma, ¿verdad? Porque ya tiene gramática, ¿verdad? Y pues hemos tenido muchos logros, ¿verdad? Ya como cultura, como etnia garífuna, pues tenemos, bueno, hablando desde la perspectiva cristiana, pues ya tenemos nuestra propia Biblia en garífuna, la tenemos en audio también, las películas en garífuna, muchos logros muy bonitos, ¿verdad? Y pues hablando políticamente, pues en Honduras ya estamos pues trabajando con el fin de que próximamente haya un negro garífuna, ¿verdad? Un negro que sea presidente de la República. Ya hay varios que se han lanzado, ¿verdad? Y pues están logrando cosas muy importantes, ¿verdad? Como cultura, como etnia.